El ajedrez es tal vez el juego más popular que existe en el mundo. Este juego milenario premia la estrategia e inteligencia de los jugadores. Urbanidades, historias de RK Radio. La principal leyenda sobre el origen del ajedrez habla de un rey de la India llamado Belkiv. Buscando acabar con su aburrimiento, ofreció una recompensa a cambio de alguna distracción. Se dice que fue el sabio Sisa quien le propuso el ajedrez, un juego que comprendía una pequeña guerra sobre un tablero de madera. El rey, entusiasmado, le ofreció lo que quisiera como recompensa. A cambio, Sisa le pidió un grano de trigo sobre el primer recuadro del tablero de ajedrez, 2 sobre el segundo, y así sucesivamente doblando cada vez la cantidad. Al rey le pareció una cantidad modesta y accedió, pero cuando empezaron los cálculos se descubrió que en la última casilla habría que depositar más de 9 billones de granos de trigo. Otra leyenda del ajedrez dice que fueron los griegos quienes inventaron el ajedrez para distraerse durante el largo asedio de Troya más allá del año 1000 a.C. Lo cierto es que la única referencia fiable del origen del ajedrez se encuentra en el noroeste de la India, a partir de un juego llamado Chaturanga mencionado en algunos escritos del siglo V. El inventor del ajedrez es el sabio Sisa en la India durante el siglo VI. Es más difícil saber con exactitud qué persona inventó el ajedrez, pero se tiene como más aceptada esta teoría. En la India del siglo VI, el filósofo Ibrahman Sisa, hijo de Dagir, inventó para recreo y entretenimiento de su señor, el rey Belkiv, un juego que llamó Chaturanga, o juego de las 4 partes. Era un juego de estrategia o de guerra que daba ideas al respecto de cómo disponer, distribuir y mover las alas del ejército en batalla, y cuyas piezas originales era el rey, un ministro, caballos, carros y peones. No se movían como hoy. El carro se correspondía con las torres actuales y se movían en línea recta, ya que los carros carecían de ángulo de giro. A diferencia de hoy, el rey podía saltar hasta 3 espacios y podía ser capturado. De la India pasó a China. Los persas lo llamaron Shatarang, de la palabra Shah igual a rey, donde se dijo Shamat o jaque mate, el rey está muerto. En Persia conocieron este juego los árabes, que lo introdujeron en España hacia el año 1000. Seguramente la primera ciudad occidental en jugar al ajedrez fue Córdoba, pero hubo algunas diferencias en las fichas o piezas. La evolución y expansión del ajedrez, 1000 años después de la primera mención de un juego parecido en el libro sagrado hindú Mahabharata, algunos autores creen que el ajedrez se desarrolla y evoluciona en China o que recibe una fuerte influencia por la cercanía de sus fronteras. Entre los siglos 9 y 10 acaba de desarrollarse, salvo que algunos elementos son diferentes. Por ejemplo, el alfil es un elefante y en lugar de reina tenemos un visir que solo puede avanzar una casilla. El ajedrez entra a Europa de la mano de los árabes españoles. El califa Harún al-Rashid le regala un ajedrez fabricado a finales del siglo IX a Carlomagno, que aún se conserva en la Biblioteca Nacional Francesa. Hacia 1475 en España, la pieza de la reina, que sustituye al consejero o visir árabe, adquiere los movimientos actuales. El libro de ajedrez más antiguo conocido se llama Repetición de Amores y Arte de Ajedrez, de Luis Ramírez de Lucena, primer maestro reconocido, y se publicó en Salamanca en 1497. El primer torneo moderno de ajedrez se celebra en 1851 en Londres y es ganado por el alemán Adolf Andersen contra el letonio Lionel Keseritsky en la llamada partida inmortal. El primer campeón del mundo fue el maestro Wilhelm Steinitz, austríaco nacido en Praga, de ascendencia judía, que derrotó al maestro alemán Johannes Zukertort en 1886. Conservó el título hasta 1894, cuando fue derrotado por el matemático alemán Emanuel Lasker, quien mantuvo el título 27 años, un nuevo récord, hasta que en 1921 se lo arrebata el cubano Raúl Capablanca. Ahora conocemos un tablero cuadriculado con casillas negras y blancas, con una variedad de fichas diferentes con distintas posibilidades de movimiento, pero en la antigüedad no era como en nuestros días. El ministro o consejero, compañero del rey en el juego originario, se convirtió en la Edad Media en la figura de la reina, motivado tal vez por una confusión lingüística. Al principio la reina se movía como el rey, un espacio en cualquier dirección y ángulo, y era la pieza más débil,
aparte del peón. A partir del siglo XV, la reina se convirtió en la figura más importante del ajedrez, la más poderosa y la más peligrosa. Algunas fuentes apuntan que fue como homenaje a la reina Isabel. A ella le seguía en importancia el alfil, del persa fil, elefante, que se convirtió en obispo hacia la misma época. Los movimientos de esta pieza eran limitados, 2 espacios en diagonal. Las únicas piezas que no han variado prácticamente desde sus orígenes han sido el caballo y los peones. Urbanidades. Historias de RK Radio.